Bendiciones, buenos días. Aquí estamos de nuevo. Así es, queremos invitarlos a un rato delicioso, a un banquete para el alma. Queremos que se animen. Este es un rato delicioso porque es un banquete. Esta es una comida exquisita. Es espíritu y es vida. Es la palabra de Dios y Dios nos ha dado su sabiduría por medio de su palabra y Dios quiere que estemos dispuestos. Dispón tu corazón. Dios nos pide que seamos humildes, que seamos mansos de corazón, que vengamos a Él con humildad de corazón. Pues pongamos esos corazones bien humildes y escuchemos este banquete, porque este es una nutrición para la conciencia, para el alma, para la mente, para el espíritu, para el corazón. Dios quiere que nos llenemos de Él, de su presencia. Así es, porque Él tiene un propósito santo en nuestras vidas que hemos de cumplir, como dice su palabra. Él nos está llamando y nos está pidiendo que seamos así. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, dice, de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Verdad? Que Él es un Dios que verdaderamente está mirando lo que pasamos y Él quiere que oremos y Él quiere que vengamos a su presencia y nos está haciendo un llamado. Dice que vengamos a Él con humildad de corazón. Entonces, yo los invito a que dispongan sus corazones y escuchemos este banquete tan delicioso. Hoy les tenemos una palabra hermosa, maravillosa. Y bueno, los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora los invitamos a este banquete. El tema de hoy es algo maravilloso, que Dios nos está llamando, porque Él dice en su palabra que conforme a su propósito fuimos llamados. Vamos a ver lo que dice su palabra aquí en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ves? Dios nos está haciendo un llamado. Dios está tocando la puerta de nuestros corazones. Dios está removiendo la dureza del corazón. Está ablandando ese corazón duro, removiendo la dureza de ese corazón porque Él quiere intervenir en nuestras vidas, porque Él tiene un plan maravilloso con nosotros. Él quiere que recibamos esa vida abundante con Él, que podamos andar con Él siempre, porque Él nos hace morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nosotros. Mire lo que dice la palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Así es, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Verdad que nos predestinó? Qué maravilloso. Ahí es algo maravilloso saber que Dios dio su vida por nosotros para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que eso es algo maravilloso? Ahí cuando escuchamos ese mensaje de las buenas de salvación y lo recibimos con mansedumbre de corazón y le creemos. Ahí se está confirmando la palabra que nos conoció y que nos predestinó. Escuchamos su voz. Dice que sus ovejas escuchan su voz. Entonces, escucha la voz del Señor. Te está llamando con un propósito santo, porque tiene una vida maravillosa para cada uno de nosotros. Dice, y a los que predestinó a estos también llamó. A los que predestinó llamó, nos está llamando y por su nombre dice su palabra. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Cómo hizo eso? Cuando recibimos al Señor Jesucristo en el corazón. Como hacemos cuando hacemos lo que dice en segunda de Crónicas 7:14. Como dice que si venimos con humildad y lo recibimos en el corazón, Él prometió entrar a vivir a nuestros corazones, cenar con nosotros y escribir nuestros nombres en el libro de la vida, salvarnos, perdonarnos, limpiarnos. ¿Verdad qué plan tan maravilloso? Dice, ¿de quién dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Así es. Dios nos pide que conozcamos de su amor, de su palabra, que conozcamos quién es el Señor Jesucristo, que conozcamos el Espíritu Santo y fuego de Dios, que sepamos que tenemos a nuestro perfecto Abba Padre que está dispuesto a llenarnos el corazón de su presencia y nos está haciendo un llamado, nos está diciendo que vengamos a Él. ¿Verdad? Esto es algo maravilloso. Miremos lo que dice su palabra aquí en Segunda de Corintios, porque esto es algo maravilloso. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio un ministerio maravilloso. Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Que si tú allí te sientes con un corazón duro, que por los problemas que has pasado, pero Dios quiere ablandar tu corazón. Dios está tocando ahí tu corazón con estas palabras que son espíritu y son vida, es poder de Dios. Dios está ahí dispuesto a entrar a vivir a tu corazón. Si escuchas estas palabras y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esta palabra, ¿verdad que esto es algo poderoso, grandioso, maravilloso? Esta palabra es espíritu y es vida, y Dios quiere grabárnoslas en la mente y en el corazón. Él nos quiere hacer ese pueblo santo, una nueva creación en el Señor Jesucristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliate con Dios. Ven a su camino. Vuelve a tener esa fe de creer en Dios. Ven al camino del Señor Jesucristo. Ven a ese camino que es la verdad y la vida. Dios te ama. Dios te ama. Dios sabe lo que has estado pasando. Dios sabe todas nuestras batallas. Dios sabe todas nuestras derrotas. Dios sabe las malas decisiones. Dios sabe los pecados que hemos cometido. Y sin embargo, Él sabiendo todo eso, Él fue a la cruz para decir, voy a salvar a mis hijos. Nosotros deberíamos ir a la cruz, pero Él decidió ir a la cruz por nosotros, porque su santa sangre nos limpia, nos perdona el pecado. Entonces, Él, aún sabiendo cómo estamos en este momento, Él decidió ir, decir, voy a ir por ese hijo, quiero rescatar a ese hijo, quiero que ese hijo venga a vivir conmigo para siempre y la vida eterna, porque Dios nos quiere con Él siempre, que podamos andar con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios todos los días, con nuestro Abba Padre y Él estar en nosotros y tener esa vida victoriosa, porque Él nos hizo más que vencedores. Porque Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas serán hechas nuevas. Así es. Si venimos a recibir al Señor Jesucristo en nuestros corazones, Él nos prometió que nos salvaría, que Él nos prometió. Dice su palabra en Efesios, algo maravilloso en Efesios, pongamos aquí Efesios 1, dice, Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esta palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de Dios de la promesa. Sellados con porque Dios dice en su palabra que cuando escuchamos estas buenas nuevas de salvación, lo creemos en lo que Dios nos está ofreciendo, porque Él dice que nos llamó, nos predestinó, nos conoció, y dice que, como dicen en Romanos 8, dice,
Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo es eso? Cuando entramos, le abrimos nuestros corazones y recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él nos hace justos porque el Señor Jesucristo es justo. Es por lo que Él es por la obra que Él hizo. Entonces, Él nos hace justos cuando recibimos al Señor Jesucristo en el corazón. Entonces, yo te invito a que abras ese corazón y invites al Señor Jesucristo a vivir a tu corazón. Que, como nos dice, que nos arrepintamos por el pecado. Porque cuando Él empezó a hablar por primera vez para todo el mundo, empezó a decir: arrepiéntanse de los pecados porque el reino de Dios y su justicia se ha acercado a la tierra, que es la misma presencia de Dios vino a andar y anduvo con nosotros, el Señor Jesucristo. El verbo de Dios se hizo carne y anduvo con nosotros. Entonces, Él es el Señor Jesucristo, vino a traer el cielo a nuestros corazones, vino a traer el cielo, su reino de santidad a nuestros corazones y darnos la vida eterna y a perdonarnos, como dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros este ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Entonces Dios quiere que te reconcilies. Ven al camino del Señor, porque dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino para que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Ves? Entonces recibimos el Espíritu Santo de Dios cuando nos arrepentimos por el pecado y recibimos al Señor Jesucristo en el corazón y clamamos. Nuestro corazón por dentro va a clamar: Abba, Padre, y vamos a poder decir: Abba, Padre. Estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo te invito a que abras ese corazón, a que lo haga y con humildad de corazón invites al Señor Jesucristo a venir a vivir a tu corazón. Invítalo. Entonces yo te pido que repitas esta oración conmigo, que dice así. Si estás dispuesto, repite conmigo esta oración que dice así: querido Señor Jesús, de corazón sincero, yo creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mi pecado en la cruz, que resucitaste entre los muertos. Señor Jesús, yo tomo la decisión en este día de arrepentirme de todos mis pecados, de abandonar la idolatría, y me humillo ante tu presencia y me someto a ti, Señor Jesucristo. Y presento mi cuerpo en sacrificio vivo, Señor, santo y agradable delante de tu presencia. Te abro mi corazón. Ven a vivir a mi corazón, Señor Jesucristo. Ven, sé mi Señor y mi Salvador. Salva mi alma, Señor. Te invito, Señor. Señor, crea de mí una persona nueva en ti. Lávame con tu santa sangre, Señor. Límpiame, lávame. Hazme una nueva persona en ti, Señor Jesucristo. Una nueva creación en ti, Señor Jesucristo. Y yo también perdono a las personas que me han lastimado, que me han herido. También las perdono como tú me perdonas a mí, Señor. Hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador, Señor Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bautízame con tu Santo Espíritu y fuego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mira, y te felicito si hiciste esa oración. Mira lo que dice la palabra, porque cuando hacemos esa oración dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Está escrito en la palabra, ¿sí? Edificados sobre el fundamento dice, de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para ser morada de Dios en espíritu. ¿Verdad?
Qué maravilloso, así es, te felicito si hiciste esa oración y si no has hecho esa oración, te animo a que la hagas, te animo, esta es la vida maravillosa y aquí se confirma la predestinación, aquí se confirma que Dios ha estado llamando, como dice su palabra como dice su palabra aquí en el libro de Juan, nos dice en Juan 3:16, como el Señor nos dice que de tal forma amó él al mundo. Vamos a leerlo acá, mira. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha recibido la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Entiendes? Has recibido la salvación del alma, has recibido el dueño de la creación, has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, ¿sí? Dice eso la palabra. Dios quiere que creamos. Él nos está llamando para que creamos, que recibamos la salvación del alma. Él quiere hacernos morada de Dios en el Espíritu. Él quiere hacernos familia de Dios. Dice la palabra, el que en él cree no es condenado. No es condenado, no hay ninguna condenación para los que están en el Señor Jesucristo. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, eso dice la palabra. Entonces, Dios nos ama con un amor eterno. Él quiere que creamos en Él. Él nos llamó, nos predestinó, nos justificó. Él nos hace justos. Él nos sella con el Espíritu Santo y nos va a permitir andar con Él. Nos va a enseñar la palabra, nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos y nos va a hacer ese pueblo, nos hizo ese pueblo una nueva creación en el Señor Jesucristo. Y las cosas viejas pasaron. Es una vida con propósito, una vida maravillosa. Entonces nos hace morada de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Te felicito si hiciste esa oración. Te animo a que la hagas porque Dios te ama, porque Dios quiere salvarte, quiere salvar a tu familia. Dios quiere traernos una vida abundante. Dios nos hace más que vencedores, porque somos más que vencedores porque es el Espíritu Santo y fuego de Dios el que nos va a guiar. Dios nos pide que seamos como mansos y humildes, que con humildad de corazón vengamos a Él, que reconozcamos que Él es Dios, que el Señor Jesucristo es el dueño de todo. Nosotros somos administradores, nosotros somos sus hijos, unos hijos amados, aceptados, lavados con su santa sangre. ¿Verdad que esto es una vida maravillosa? Una vida en que Él nos va a dar enseñarnos sobre la pureza, enseñarnos a perdonar, a amar, a vivir, a andar, como dice Dios, en armonía, juntos en armonía. Dice que allí mira tan hermoso que son los hermanos juntos en armonía, porque allí, en esta armonía, en esta unidad familiar, en esta unidad en el Espíritu Santo de Dios, Dios dice que envía bendición y vida eterna. ¿Verdad que queremos esas bendiciones de Dios? Y la mayor bendición, el mayor regalo que tenemos es la presencia de Dios con nosotros. Ese es el regalo perfecto, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Él quiere que seamos discipulados, porque aquí nos enseña, nos dice su palabra que dice que quiere que creciendo, dice, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. ¿Sí? Entonces Él quiere que tengamos un balance, que no estemos fuera de balance, sino que tengamos que sepamos quién es Dios. Él nos manda a tener un conocimiento de Dios. Por eso es muy importante que estudiemos la Biblia. Adquiere una Biblia, si no la tienes, una Biblia donde es una Biblia que no ha sido tergiversada, sino una Biblia conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros también adquiere, si no tienes una iglesia, te invitamos, el Espíritu Santo de Dios. Pide la guía al Espíritu Santo a encontrar una iglesia de sana doctrina donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te va a mostrar ese camino. Él dice que Él tiene una comunión con los humildes de corazón. La humildad es una bendición muy grande.
Entonces mantengamos esa humildad y tengamos una comunión con Dios. Él es un Dios vivo y real. Él quiere que experimentemos su presencia, su palabra, su revelación, porque es un Dios que sí nos quiere dar ese propósito santo, nos quiere revelar su palabra y nos quiere mostrar las grandes maravillas que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Seamos mansos, humildes, dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios y andemos siempre en esa comunión con Dios. Y te felicito y te pido que nos escribas si recibiste al Señor Jesucristo en el corazón. Vamos a estar orando por todos y en el nombre del Señor Jesucristo los bendecimos y los invitamos a la próxima grabación. Gracias, bendiciones a todos.